A ver, ¿qué hace falta para encontrar una voz propia, una voz de verdad como escritor? Pues a veces la respuesta no está en la técnica, sino en algo mucho más sencillo y a la vez complejo: el tiempo. Vamos a sumergirnos en una lección que tardó una década en calar, un viaje que nos muestra cómo la vida misma es la que moldea las mejores historias. Un escritor debe vivir al menos 30 años para poder escribir su propia historia. Fijaos qué frase. Es contundente, casi parece una ley. Pero, ¿de verdad es un número mágico o hay algo más profundo detrás? Vamos a explorar qué se esconde realmente tras este consejo tan particular. Bueno, pues toda esta historia empieza en 2008, en una clase de escritura de guión. Allí, un maestro muy respetado lanzó una idea que, para un escritor joven y lleno de ambición, sonaba más a un acertijo que a un consejo práctico. Y es que ya se sabe, las verdaderas lecciones muchas veces surgen fuera del aula, en esas conversaciones que se alargan por la noche después de la clase. Y fue en una de esas noches donde se plantó la semilla de una idea que tardaría, unos cuantos años en germinar. Ahí está. Un escritor debe tener 30 años para que su escritura emerja. Para un aspirante joven, estas palabras son como chocar contra un muro. ¿Quería decir que la habilidad, la pasión, las ganas no eran suficientes? ¿Que simplemente había que sentarse a esperar? Imaginaos la situación, ¿no? Llevas años dándole, perfeccionando la técnica, estudiando, solo para que te digan que lo que de verdad importa es tu fecha de nacimiento. La frustración, claro, era total, y la pregunta inevitable. La primera reacción fue de puro escepticismo. A ver, todo el trabajo, la dedicación, las horas y horas invertidas, ¿es que no contaban para nada? La idea de que la edad pudiera pesar más que el talento o el esfuerzo era como poco difícil de tragar. Y para más inserri, resulta que el escritor en cuestión tenía 29 años. 29, o sea, a solo un añito de ese supuesto momento clave, la confusión, os podéis imaginar, era máxima. Era como estar a las puertas de algo, pero sin tener ni idea de dónde estaba la llave. Total, que el consejo se quedó ahí, guardado en un cajón de la mente. Era una idea curiosa, sí, pero para un escritor centrado en la técnica y en contar historias, parecía irrelevante. La vida siguió su curso, y la escritura también. Pero ojo, que las palabras del maestro no se habían evaporado, simplemente estaban ahí, latentes, esperando el momento justo para que una década entera de vida les diera, por fin, su verdadero significado. 10 años. Es un periodo de incubación bastante largo para una sola idea, ¿eh? Durante todo ese tiempo, la vida pasó. Trabajos, relaciones, experiencias buenas y malas. Y mientras tanto, la escritura continuaba, transformándose en silencio con cada nueva vivencia. Y entonces, un día cualquiera, sin más, todo encajó. Pero no fue un rayo de inspiración divina ni nada por el estilo. Fue algo mucho más silencioso, una comprensión que nació de la rutina, del simple acto de estar trabajando con las palabras. El escenario era de lo más normal. Editando un guión, un día de trabajo como otro cualquiera. Y es que las grandes revelaciones a veces no llegan con fuegos artificiales, sino en la calma de la experiencia acumulada. Y de repente, ¡zas!, las palabras del maestro volvieron. Lo primero que sintió fue una punzada de vergüenza, por no haberlo entendido antes. Se había obsesionado con el cómo escribir, con la técnica, la estructura, y de repente se dio cuenta de que lo importante era el qué. Y el que, claro, era su propia vida. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. El consejo del maestro no iba sobre la edad, en realidad iba sobre el yo. No se trata solo de las palabras que se ponen en la página, sino de la persona que las está escribiendo. La verdadera revelación fue esta. Escribir no es un acto de invención pura y dura, sino de expresión. Es como un volcado continuo de nuestro propio ser, de todo lo que hemos acumulado, las alegrías, las penas, las dudas. Todo eso fluye, se filtra y acaba en la página. El cambio de perspectiva es total. Se pasa de ver la escritura como una máquina que se construye pieza a pieza, una habilidad técnica, a verla como un árbol que crece desde el corazón, un reflejo orgánico y vivo de nuestro interior. Se deja de construir para empezar a revelar lo que ya hay dentro. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué 30? Pues no, no es un número mágico, es un símbolo. Es esa edad en la que, por lo general, las raíces de nuestra visión del mundo ya están bien afianzadas. El árbol de nuestra experiencia es ya lo suficientemente fuerte como para dar frutos con una perspectiva única y propia. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental para cualquier creador. ¿Qué significa realmente volcarse en la palabra escrita? Quizás no se trata de esperar a tener una vida para poder escribir sobre ella, sino de entender que el propio acto de escribir es una forma de vivir y de descubrir quiénes somos. Quizás ese es el verdadero viaje del escritor.